parándose sobre un monte, explicándole a la gente su propia escatología y quitando el alerta que Dios quería que se expusiera, porque simple y sencillamente no son de la tribu de Isaacar. Esto quiere decir que nosotros de ninguna manera podemos meternos en donde Dios no nos llamó. Es decir, nosotros, mire, había un rey que se llamaba Usías. Ese rey que se llamaba Usías había hecho grandes hazañas. Ese rey era un constructor, ese rey era un guerrero, ese rey era un administrador. Pero dice la Biblia que cuando se hizo fuerte se enalteció su corazón y fue para su ruina, porque entrando en el santuario de Dios empezó a ofrecer incienso, una tarea que no le correspondía a él, es decir, usurpó una función. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que comprender que hay ministros que Dios está levantando en el monte Gerizim de la tribu de Isaacar, estoy hablando espiritualmente, para advertirle al pueblo las cosas que están sucediendo, para enseñarles las cosas que están sucediendo y las que habrán de suceder pronto. Todo esto para que la gente esté preparada para todos los acontecimientos que vendrán y para que se despierten muchos de su letargo. Cuando nosotros vemos la situación mundial, cada una de las noticias, como decía una de las profecías hoy, cada una de las noticias parecería que las hubieran sacado no de un telenoticiero ni de un reportero arriesgándose en el campo, sino que parecería que la hubieran sacado de la Biblia. Por ejemplo, esta semana, creo que hoy, se terminó una reunión de más de 40 países en Washington para lograr para lograr controlar el enriquecimiento de uranio que ya está dándose en algunos países, por ejemplo como México, Brasil, Argentina, que ellos se supone que no tienen una bomba atómica. Israel no quiso participar porque querían hablar de su arsenal atómico, que siempre se ha dicho que lo tiene, pero que no se sabe con certeza. Y todo esto es una especie de reloj en el cual Dios nos está diciendo: miren lo que está pasando. Nosotros debemos de saber esto también. Israel es una parte del reloj de Dios. Yo no quiero hablar en menoscabo del pueblo que es un pueblo escogido como nación y que el Señor prometió que en la semana 70 de Daniel lo iba a volver a visitar. Pero Israel es una parte del reloj de Dios. Israel no es el reloj completo. Israel pone una hora. Ahora que veníamos para acá, el piloto que nos traía, que es un hermano que asiste a la iglesia, me empezó, y que yo lo pastoreo solo cuando hace algún vuelo conmigo, porque nunca tiene tiempo para llegar a la iglesia, pero es un buen hermano y está al tanto de la doctrina, compra todos los cassettes, y bueno, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y él se hubiera querido quedar hoy, pero no pudo. Entonces él nos contaba a los hermanos que veníamos con él, que le dio jalón, iba a decir yo, pero no, metió en su helicóptero a unos israelitas así de hueso colorado, judíos religiosos, de aquellos que usan los rulos esos, y ya sabe, ¿verdad? Y no se cortan la barba, las puntas de la barba, etcétera, etcétera. Y judíos ortodoxos. Y entonces él le tocó llevarlos en Guatemala a varios lugares, y él les empezó a lanzar preguntas. Primero, ¿ustedes qué opinan de ese rabí fulano de tal, un rabino muy famoso, que ya se murió, de viejito se murió, pero el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo que Jesús, que él era Jesús, el Mesías era Jesús, y que venía ya pronto en su segunda venida?
Entonces él les pregunta, ¿y ustedes qué opinan de eso? Ah, sí, él muy respetado, pero ya viejito, ya tenía esa locura senil, ¿verdad? Entonces por eso querían descalificarlo. ¿Y qué opinan del templo? ¿Cuándo van a construir el templo? Y entonces ellos le dicen, el templo tenemos planificado construirlo este año. Dios mío, dije yo, porque a mí me mandaron noticias por internet, que a internet no le creo ni lo que se come, ¿va? Pero ya así en persona, que a alguien le diga eso, ya las cosas se ponen más delicadas. Entonces él le dice, pero y no hay problema, ya todo está arreglado porque se descubrió que el lugar en donde debe estar el lugar santísimo no es el domo de la roca en la mezquita de Omar, sino que es a la par, y ya tienen, como dicen en mi pueblo, apalabreados a los musulmanes. Y lo que a mí me impacta es que si, yo espero, yo le pido a Dios, hermano, fíjense lo que le estoy diciendo, yo le pido a Dios, papito lindo, que nos des tiempo, por favor. Porque si se construye el templo, no lo estoy mareando con que camino. Es que me pongo nervioso, por eso camino yo, hermano. Y como no hago ejercicio generalmente, entonces aprovecho a hacer ejercicio aquí. En cambio su pastor ese sí hace ejercicio, hermano. Wow, allá en Guatemala lo vimos con todos los jóvenes que llevaron. A todos los llevaba bien cuidaditos, pero corriendo ahí, hermano. Como lo conocen, allá es famoso él también, ¿verdad? Entonces rápido me lo fueron a informar hasta qué clase de pants y qué marca estaba usando. Bueno, pero volvamos al punto. Denle un aplauso al rey, hombre, por los pastores atléticos. Si el templo lo hace en este año, entonces 2 Tesalonicenses capítulo 2 tiene mucha facilidad para cumplirse, y también tiene mucha facilidad para cumplirse Apocalipsis capítulo 11, en donde a Juan le dan una vara de medir y le dice, mide a los que adoran en el templo y mide el templo, pero el atrio no lo midas porque será dejado para que lo oyen los gentiles. Y el atrio sería el lugar en donde está la mezquita de Omar siendo hollado, pero eso querría decir que entonces el anticristo se tiene que sentar en ese templo, y si el anticristo se tiene que sentar en ese templo, tiene que estar la gran tribulación, y si la gran tribulación tiene que estar, entonces yo ya no tengo que estar haciendo nada aquí, ni usted tampoco. Pero el problema que yo veo, hermano, es que, porque mire, yo aquí no vine a dar una clase magistral. Yo aquí le voy a hablar a como Dios me ayude para decirle, señores, el Señor viene pronto, hombre. Me lo tienen que creer porque Él viene pronto y Él se va a llevar, pero no a todos. Por eso incluso dijo otra de las profecías, seguir la paz con todo lo que dice la Biblia en Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, al analizar esto, a mí el Señor me habló de 6 escenarios y me hizo ver que estos 6 escenarios iban a dar la hora exacta. Un escenario es el planeta Tierra. Todo lo que pasa en el planeta Tierra es una señal, aunque no tenga que ver nada con Israel. Por ejemplo, terremotos. Por ejemplo, maremotos. Perdón, por eso, yo no sé si usted está enterado, pero si no está enterado, ahorita se va a enterar. Ahora hay un nuevo término que han acuñado que se llama cielomotos. Si usted quiere, incluso lo puede buscar en un buscador de internet
y se va a dar cuenta que hay un nuevo término acuñado que se llama cielomotos, y es una especie de terremoto solo que en los aires, de la cosa más extraña. Y eso es lo que dice Ageo: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces aquí está íntimamente ligado con el otro escenario que se llama cosmos, señales en los cielos. Hermano, hermano, qué cosa más tremenda, porque solo en este año nosotros hemos visto de los terremotos más destructivos de la historia. En Haití, que casi 300,000 personas murieron en un terremoto de 7.1, y más allá en Chile, un terremoto tan destructivo, hermano, como no se había visto en muchos años. Entonces, ese es un escenario. De ahí se puede hablar mucho, y de ahí los hermanos probablemente le van a meter machete a ese árbol para sacarle astillas. Pero ese es un escenario. El otro escenario es Israel, el que ya le dije yo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con esa cuestión de las armas nucleares, y que lo quieren ir limitando a Israel. Y otra cosa bien tremenda es que, con todo respeto, si hay aquí algún norteamericano, pero ustedes saben perfectamente que esta es la nación más poderosa del mundo económicamente y bélicamente, y es la que ha ayudado a Israel, y que ahora al poner a un presidente con raíces profundamente musulmanas, que él lo ha confesado públicamente, y aparece en videos cuando habla de la Biblia, a veces se burla de lo que dice la Biblia, y cuando habla del Corán dice, el Santo Corán dice, el Santo Corán enseña, el Santo Corán dice. Vemos a un hombre que empezó a rechazar a Israel en el país más poderoso, el que siempre lo había ayudado, ahora lo empieza a rechazar. Netanyahu ni siquiera quiso estar en esta reunión que acaban de tener. Es una separación. Israel, hermanos, es otro de los escenarios. Vemos nosotros levantándose, resucitando Rusia de una manera tremenda, resucitando el comunismo, solo que con otro nombre. Él ahora resucitó con el nombre el socialismo del siglo XXI, que más que todo está enfocado hacia las masas, como lo llaman los políticos, es populismo. Pero realmente vemos a la bestia herida de muerte que se está levantando nuevamente. Es impresionante, hermano. Es el caballo rojo cabalgando. Vemos, mire, hermano, si usted no está convencido que el Señor viene pronto, que esto se acaba, y hoy le da miedo, me alegro que le dé miedo. Según los estudios de las grandes compañías petroleras como Exxon, que nosotros la conocemos como eso, ¿verdad? Como la Shell y todas esas compañías, se conoce que solo hay petróleo para el año 2020, y estamos en el 2010. Incluso ellos empezaron a vender sus acciones y se están saliendo de la mayoría de los países para cambiar, para meter su dinero, su inversión en otra forma de energía que se está manejando ahora, que puede ser el gas y energía renovable, que va a traer otro problema. Porque dentro de eso está la agricultura, una cuestión que se va a utilizar, siempre se ha utilizado para comer, ahora se va a utilizar y se ya está utilizando para hacer combustible. Eso va a hacer que se encarezca el maíz, y eso va a hacer que haya hambre. Si el Señor Jesucristo dijo que iban a hacer hambres, ahora ese es otro escenario. Pues si esto fuera poco,
está el escenario al cual yo le llamo escenario mundo. El escenario mundo es, no me refiero a la Tierra como planeta, sino que me refiero al escenario del mundo como sistema. Por ejemplo, ay Dios mío, en Inglaterra la semana pasada, pues es que yo no estoy hablando del año pasado, yo estoy hablando de que ya ahorita, en Inglaterra la semana pasada se pudieron casar por fin dos lesbianas que habían vivido juntas por 30 años. Y ahorita tenían más de 60 años y están ahí besándose la boca. Yo digo que chucas, pero ¿qué? Pero encima encima de mis prejuicios, dirían los del movimiento gay. Digo yo, pero todo esto se está dando a partir del año 2000. A mí el Señor me habló hace como 15 años de que le empezara a poner nombre profético a los años. Y le empecé a poner nombre profético de una manera bien especial. Y este es el año de la preparación. Y estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Estamos preparando la novia. Esta actividad es una preparación para la novia, para que se case. Porque no todas las doncellas que van a la casa del rey se casan, algunas regresan a la casa de las concubinas. Y entonces el Señor, cuando llegó el año 2000, me dijo: proclama el año frontera. Y yo dije: Señor Dios mío, porque no le atino a eso, año frontera, qué proclama más rara. Pero como Él manda, proclamé el año frontera. Y los hermanos que pastoreo, que son tan amables, hermanos, de que de vez en cuando me creen, recibieron la proclama con alegría. Y no fue sino hasta después que me di cuenta yo por qué Dios me había dicho que proclamara el año frontera. Porque fue después del año 2000 cuando empezaron a ponerse las cosas críticas. El año 2000 se decía que iba a venir el Y2K, la destrucción de las computadoras y todo eso. Pero lo que sucedió fue que en lugar de eso, la tecnología en las computadoras se volvió más sofisticada. Y ahora tenemos computadoras más poderosas, más pequeñas y más baratas. Bueno, bonito, barato, no se arruga ni se encoge. Pero volvamos al punto. Después del año 2000, el 9/11, 2001, el atentado más terrible que podamos recordar. ¿Quién de nosotros no ha visto esos cuadros en la televisión cuando dos aviones están pegando en las Torres Gemelas y que lo hacen con una precisión matemática? Porque primero estrellan un avión y todas las cámaras y todos los noticieros lo llegan a poner. Y cuando ya llegaron los noticieros, para que todo el mundo lo vea, hacen que estrelle el segundo avión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de meter el terror. De ahí viene la palabra terrorismo. Ay, hermano. Ay, hermano. Yo creo que Cristo viene pronto. Es decir, yo creo que estamos como fuera de tiempo. Yo creo que estamos corriendo así. Ese es el sentir que yo tengo. Yo le quiero decir, yo tengo preocupación. Si yo soy sincero, yo tengo que tener preocupación. Claro que, como decía Pablo, tengo alegría y quisiera estar con el Señor, decía Pablo, pero como sé que estar aquí con ustedes me es más necesario, me voy a quedar.
Pero yo tengo preocupación porque yo veo a la iglesia que no está preparada. Yo veo a la iglesia, a la novia, yo veo incluso a los cercanos y a veces hasta a los pastores que me dicen amén, pero no me creen, porque si me creyeran cambiarían de vida. Veo hogares destruyéndose por cualquier cosa. Veo gente cayendo en adulterio. Pero ¿cómo me pueden decir ellos que creen que el Señor viene si están en ese rollo? Y cuando miro las cuestiones, digo, esto está más cerca. Estaba platicando con la esposa del hermano Alberto Baeza y ella dijo una cosa que a mí me impactó, porque ella dijo: yo tuve un sueño y yo soñaba, decía ella, que estaba el mundial de fútbol y el Señor venía. Y entonces yo dije, wow. Cuando ella dijo eso, empecé a hacer cuentas, y yo dije, qué reventada, que se van a llevar un montón. Va a seguir muy lejos, le voy a contar algo que acaba de pasar. Claro, no aquí en Honduras, en Guatemala. Llegó la noticia en Guatemala, solo en Guatemala, de que iba a ser el derbi español. El Barça contra el Real. Eso iba a ser, creo que sábado, en la tarde. Los restaurantes, todos, estaban saturados desde las 11 de la mañana. Porque como la señal esa de donde iban a pasarlo solo era pay-per-view en Guatemala, no iban por canal de aire. Entonces, y ellos para traer gente desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aunque algunos vestidos de blanco se fueron antes. Yo no le voy a ninguno de los dos, no se preocupe. Así que no me estoy burlando de nadie. No le voy ni al Barça, ni al Real, ni al Chelsea, ni al Manchester, ni a la Juve, ni al Inter, ni al Boca Juniors, ni al River, ni al Motagua, ni al no sé cuánto, ni al FAS, ni al Pumas, ni a los Cremas, ni a los Rojos. Pero oiga, porque alguien dirá, no, hermano, cálmese, hombre. Pero quiero decir algo. Sudáfrica, junio 2010. Cerca de los cuarteles generales de Al Qaeda. En donde ellos ya amenazaron. Ya dijeron que lindo sería ver explotar un estadio en donde estuviera jugando Estados Unidos contra Inglaterra. Si alguien quería ir al mundial, mejor deposite su ofrenda pro templo para que lo podamos terminar más rápido. Y hermano, pero por el amor de Dios, y paralelo a eso, que es el terrorismo, paralelo a eso, surge precisamente en Sudáfrica una lucha como la que estaba hace algunos años entre las etnias. Y matan a un líder extremista del fascismo, que viene a ser casi nazismo de los blancos. Lo mataron porque esclavizaba negros y no le había pagado, y lo mataron. Y se volvió una revolución otra vez ahí.
Y la Biblia dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y cuando habla la palabra nación es etnos, se levantará etnia contra etnia. Pero esto después del año 2000. Después del año 2000, el primer matrimonio gay. Después del año 2000, la primera ola tsunami en Asia que mata a más de 300,000 personas. Después del año 2000, el primer terremoto del que se tiene recuento que destruye una ciudad como Haití. Después del año 2000, Katrina, que destruye Nueva Orleans. Hermanos, si así no entendemos que son 6 escenarios y que el Señor nos está diciendo que viene pronto, estamos en la calle. Sin embargo, la Biblia dice, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Entonces, dentro del escenario está Babilonia. Pero todos estos escenarios están íntimamente ligados. El cosmos está ligado con la tierra está ligada con el mundo está ligado con Israel está ligado con la iglesia está ligada con Babilonia. Y se entremezclan. Pero si nosotros le hacemos una disección y podemos ver lo que está pasando en el mundo, la globalización, por ejemplo, el nuevo orden mundial, pero hermano, se va a hacer el gobierno del anticristo. Las redes sociales, por internet, Facebook, Hi-Fi, Twitter, todas esas cuestiones son prácticamente la base de datos del anticristo. No digo que no lo use, úselo de todos modos, ya lo tienen controlado. Aquí la única forma de salir es a través del arrebatamiento. Y no hay para dónde, hermano. Sobre todo no son los pastores, muchachos. Porque a los primeros que van a ir a buscar son a los que se quedaron. Así que mejor, como decía tu papá, nos vamos, corazones. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Entonces, en todo este escenario tan dantesco, ¿no parece la Divina Comedia, verdad? De Dante. Hermano, en todo este escenario tan dantesco, nosotros vemos cómo Babilonia se metió, en vez de despojarnos de Babilonia, porque la iglesia del Señor Jesucristo, con mucho dolor tengo que decirlo, hermano, no como un hombre legalista, pero la iglesia se babilonizó en el año 300 y a esta época sigue babilonizada. Y se convirtió en un negocio de entretenimiento. El que puede entretener mejor, ese es el que capta a las masas. Ya no es cuestión de nombre. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, decía uno de los himnos que cantamos hace años. Hoy no, hoy la iglesia lo que quiere no son nombres, son números. Y entró de lleno el negocio, el entretenimiento. Y entonces el otro escenario que es Babilonia, juntamente con la novia, juntamente con la iglesia, está metido de una manera terrible. Y aquí estamos nosotros. Y yo pretendo estar subido en el monte Gerizim, gritándole a mi gente las bendiciones del Altísimo. Pero las bendiciones del Altísimo, hermano, ¿quién no va a querer la bendición? Dígame, ¿habrá algún tonto que prefiera la maldición? No, no lo hay. Si yo pregunto aquí cuántos quieren maldición, ninguno. Levanta la mano. Si digo, ¿quién quiere bendición? Todo el mundo la recibe.
Pero no se recibe solamente con la boca, con decir un amén, sino que el Señor le dijo a Israel: he aquí yo pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición si me obedeces. Entonces no es una bendición que uno reciba porque uno dice amén, sino porque uno tiene una actitud, una forma de ver estas cosas. El Señor viene. Y yo, sinceramente, estoy un poco preocupado. Cuando veo la iglesia, cuando veo mis consiervos y cuando me analizo yo mismo, digo: wow, Señor, la cosa está seria. Muy seria. Muy seria. Yo no quiero ser un heraldo que venga a ser descalificado. Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Y dentro de las cosas para lo cual yo fui alcanzado es para alcanzar a aquellos que me presten un poquitito de atención, que me hagan el favor de dejarme entrar a sus corazones, a sus casas, a veces por televisión, por internet, por radio, como sea, para decirles que Cristo aproxima su segunda venida a la tierra de una manera impresionante, como nadie cree que va a ser. Por eso traje a la memoria lo que dijo la esposa del hermano Alberto. Le dije yo: ¿qué pasaría si fuera en el mundial? Yo le aseguro que muchos le dirían: Señor, y no podrás venir hasta en julio. Es que yo quiero ver jugar a Messi, Señor. Pero aquí es una cuestión en que yo voy a renunciar a todo. Es una cuestión de o todo o nada. Es una cuestión en donde voy a gastar el último cartucho que tengo, en donde voy a poner absolutamente todo mi esfuerzo en una sola cosa. Me voy a focalizar en amar la venida del Señor, porque entonces voy a recibir una corona juntamente con el apóstol Pablo y voy a ser levantado. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice la Biblia. Entonces quiero empezar el tema de esta noche. No se preocupe. El detonante de la destrucción. Así le puse a este tema. ¿Pero por qué? Porque yo estoy hablando de los 6 escenarios. Pero yo esos 6 escenarios ahorita solo le estoy como aquel muchachito que mira un pastel y mete el dedo ahí en el turrón. El pastel lo van a venir a partir los hermanos mañana, pasado y el otro pasado y de aquí en adelante. Pero el detonante de la destrucción, yo quiero mencionarle algunos versículos que vi impresionantes. Apocalipsis 11:18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos, los que temen tu nombre, los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, como aquí está este tiempo, yo quiero mostrarle este tiempo. Llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Mire este versículo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces déjeme decirle, mire pues, juzgará a los vivos y a los muertos. La palabra vivos aquí, usted sabe que en griego para decir vivos se puede decir de varias formas, pero 2 son las más comunes: bios y zoe.
La palabra que se utiliza para decir vivo, así como estamos nosotros acá, es bios, biología, biológico, de ahí viene. Pero la palabra zoe es un viviente. Y aquí lo que dice es zoe. Él juzgará a los zoe y a los que murieron. La palabra para aquí es necros. Por eso necrología o necromancia. Necros. Entonces va a jugar a los dos, los va a juzgar. ¿Cómo? A unos los va a juzgar en su manifestación. El orden de los factores se altera el producto. Porque si aquí dice vivos y muertos, y aquí dice manifestación y reino, quiere decir que a los vivos los va a juzgar en la manifestación, a los vivientes, para ver si son vivientes, y a los muertos en su reino. Esto quiere decir que según 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, concatenándolo con 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego dice el apóstol Pablo, nosotros los zoe, no los vivos, no toda la iglesia, los zoe, los vivientes de la iglesia, seremos arrebatados. Entonces hay que llegar a ser zoe, y el examen final va a ser la manifestación. Entonces llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Pero cuando llega el tiempo de juzgar a los muertos, ya en el reino, entonces viene el tiempo de la destrucción. Pero para que venga el tiempo de la destrucción tiene que haber un detonante. Entonces lo voy a poner. Yo encontré este versículo, bueno, el Señor me hizo ver este versículo en la Biblia, Jerusalén. ¿Está aquí conmigo todavía? ¿Ah? A veces me preocupo de que no esté haciendo mi tarea bien, de que no esté trasladando lo que tengo que trasladar como debería de hacerlo, pero tengo la confianza, y por eso cada vez que empiezo un mensaje le pido al Padre un espíritu de revelación, pero no solo para mí, sino para todos los oyentes. Porque cualquier palabra entonces que yo diga, el Espíritu Santo la puede tomar y metértela en el espíritu a ti, en tu espíritu humano, y hace choque con la fe, y ya eso cambió, hermano. Entonces, mire este verso, precioso, para mí precioso. Biblia, Jerusalén. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias. No dice de violencia, sino de violencias por culpa de ellos. Por eso es aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Entonces el tiempo de la destrucción llega como consecuencia de las violencias. Las violencias se miran en los 6 escenarios que le acabo de decir, pero la gente no sabe qué es una violencia. Hermano, voy a ir rápido. Hay 13 clases de violencia. Según la Biblia, en el hebreo hay 13 clases de violencia. Usted las puede ver acá. Mashak, Nagas, Aná, Ashuk, Ashak, Oshek, Oshka, Perek, Koach, Maratza, Avendak y Chamak. ¿Me entendió? ¿Ah? Estas 13 violencias, y note qué interesante, 13. Porque 13 es una palabra que está íntimamente ligada con la rebelión. Estas 13 violencias se están dando en los 6 escenarios. Nuestros países, por ejemplo, hermano, cuando va a haber una campaña política allá en Guatemala, y la pasada también fue así, se enfocaron, hicieron un estudio de mercado y se dieron cuenta que la gente lo que más le preocupaba no era la economía, sino que era la violencia. Entonces los candidatos empezaron a trabajar acerca de la violencia. Entonces salió un partido político que decía, hay que atacar la violencia con manos duras. Y su símbolo era así, mano dura.
Bueno, perdón si me paso trayendo aquí alguna campaña. Yo no estoy hablando de Honduras, estoy hablando de Guate. Pues no quiero que vaya a meterme yo en problemas con ninguno de aquí que participe en alguno de sus partidos. Solo le estoy contando lo que pasa en mi tierra. Había otro partido que fue el que quedó, que decía: la violencia se combate con inteligencia. Ese fue el que quedó. Pero cada semana matan por lo menos unos 4 pilotos de autobuses. Y la violencia está desencadenada. Hermano, es impresionante. Pero eso no es Guate solamente. Yo tengo la costumbre de leer los titulares, por lo menos, de diferentes periódicos del mundo. Yo leo un periódico de España. Bueno, la verdad, leo 2, pero solamente los titulares. Uno que se llama El País y otro que se llama El Periódico. Leo un periódico de Argentina que se llama El Clarín, uno de Chile que se llama El Mercurio, otro de aquí que se llama La Prensa, uno de El Salvador que se llama La Prensa Gráfica, 4 de Guatemala, uno de México, y los leo solo así los titulares, pum, 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 porque si no, no podría estudiar la Biblia tampoco, ni podría vivir ya leyendo todo este periódico querido. Y hay una cosa en común en todo el mundo: la violencia. La violencia. Pero lo interesante es que esa violencia está en el sistema, en uno de los escenarios, y empezó como por ósmosis a meterse dentro de la iglesia. Y cuando nosotros vemos lo que quiere decir, hermano, ay, Chacatay, se pone la cosa bien seria. Mashacá, le puse la palabra 46-42 para los que les gusta estudiarla posteriormente en la Strong Concordance. Significa violencia, que es lo que estamos hablando, significa, es el detonante, significa opresión y significa extorsión. Aquí no estoy hablando de la extorsión que hacen de algunas prisiones, ¿verdad? Si no me das 10,000 lempiras, te mato a vos, a tu mamá y a tu chucho. No, ahí no estoy hablando de eso. Porque recuérdese que esa sería una violencia que está enquistada en el escenario mundo o en el escenario Babilonia. No, yo no estoy hablando de eso ahorita, yo estoy hablando de la violencia que se puede estar haciendo dentro de la iglesia, que es la que me preocupa porque el Señor ya viene. Y las 13 violencias tienen que ser extirpadas. Papito lindo, que nos ayude, hermano. ¿Alguno de ustedes es violento? Quizá no. Pero cuando le describa las 13 violencias, que no lo vamos a hacer hoy desde luego, porque se imagina usted, decía la abuelita, si usted se daría cuenta que la mayoría de la gente que llega a la iglesia tiene enquistado, aunque sea un resabio de violencia, ira acumulada, que quiere a veces desquitarse con el que se le ponga enfrente. No anda buscando quién se las debe, sino que quién se las paga. Mujeres en su hogar cuyo marido las trata mal y ellas se desquitan con los hijos. Muchachitos que su mamá los trata mal y ellos se desquitan con sus compañeros en clase. Y es una cadena así, hermano, como la cadena alimenticia, ¿verdad? Así, y que el pez más grande se come al más chico. Porque a su vez la mujer la trata mal el esposo, porque a su vez al esposo lo trata mal el jefe, porque al jefe lo trata mal su mujer. Porque también hay maridos abusados. Usted no va a creer que solo mujeres abusadas. Ay, hermano, hay un club de abusados. Un día que yo andaba por España,
íbamos por una calzada y el hermano que me va me dice: mire esa colonia que está ahí, hermano, es famosa en todo Madrid porque es la colonia de los maridos abusados. Ah, no, sí, también hay mujeres que de este tamaño son los tipunquitos, hermano, pero cuando son violentas, Pero recuerden, yo estoy hablando de esa violencia dentro de la iglesia. Y solo antes de continuar, mire, así rapidito, yo creo que esto ya se lo conté en alguna vez, pero se lo quiero contar nuevamente. El Señor me habló hace mucho tiempo y no le voy a contar todos los detalles porque quiero aprovechar el tiempo, pero es importante. Me habló y me invitó el Señor a que investigara todos los capítulos 13 de la Biblia. Entonces me metí a estudiar todos los capítulos 13 de la Biblia. Génesis capítulo 13, cuando Abraham desobedece al Señor y que le había dicho: deja tu casa, tu parentela, y se llevó a Lot, y Dios le había dicho que lo dejara. Después Éxodo capítulo 13, Deuteronomio, todos los demás. Pero cuando llegué al libro número 8, que es el libro de Ruth, que es la mujer que se casa, no tiene capítulo 13. Entonces lo quiero decir, la que se casa no tiene 13. Por cierto que hoy es martes 13, ¿va? Dios nos da la victoria. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Rey, bendito Dios. Bendito Dios. Déjeme contarle así algo rapidito. Por eso es que nunca termino los mensajes, porque se me recuerda algo y lo lanzo, ¿ah? Pero fíjate que en Guatemala bueno, ¿cómo explicar esto? Que el Señor me ayude, ¿verdad? En Guatemala, nosotros, la Iglesia de Cristo de Benecer en Guatemala está en el centro geográfico. El centro histórico de Guatemala es la zona 1. El centro económico y la que le dicen zona viva está en otra zona. El centro geográfico, medido con metro, por la expansión que ha tenido la capital, es cabal en donde nosotros estamos ministrando. Ahí es la zona 5. 5 número de gracia. Gloria a Dios. Y entonces recientemente empezaron a llegar grupos musicales satánicos y buscaban el centro geográfico, es decir, la zona 5, el Estadio Nacional, el gimnasio, el Estadio del Ejército, que todo queda en un perímetro por lo menos de unas 6-7 cuadras para agarrar el centro. Porque Amós dice que cuando ellos inventan instrumentos y canciones a la manera de David, pero ellos son inicuos, atraen la silla de la iniquidad. ¿A dónde? Al centro geográfico. Entonces, cuando el Señor me habló de eso, empezó el primer grupo que llegó, es un grupo que se llama Metallica. Después uno que se llama Guns N' Roses. Y después uno que se llama Megadeth, Mega Muerte. Parece que hay otro que se llama Korn, que también quiere llegar. ¿Cuándo ellos interesados en llegar a Guatemala? Nunca. La razón era que querían tomar el centro. Cuando el Señor me habló de eso, entonces le dije a los hermanos: vamos a adorar un viernes, hermano. Empezamos a adorar y armamos una fiesta. Y bajó el trono de la justicia sobre nuestra cabeza. Y a las cuadras estaba el estadio. Y se les fue el sonido. Hermano, un equipo millonario se les fue. Y tenían planificado hacer una media vigilia y terminar a la 1 de la mañana. A las 10:30 de la noche ya iban para afuera. Y óigame, por eso se me recordó ahorita. Óigame, hoy es martes 13.
Hoy es martes 13 y hoy tenía que estar Guns N' Roses en el Estado del Ejército. Y empezamos, hermano, vamos, hoy proclamamos una noche de adoración, no alabanza. Porque alabanza uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho, pero adoración por lo que Él es. Son dos cosas totalmente distintas. Adoración, muchachos, les dejé establecido ahí. Se juntan todos y adoran al Señor. ¿Y ni sabe qué pasó? Suspendido, cancelado el concierto de Guns N' Roses. ¿Pero por qué escogieron martes 13? Megadeth es mayo 13. ¿Por qué? Porque ese es un número simbólico para las huestes demoníacas. Entonces, 13 clases de violencia es algo que fue maquinado en la mente satánica y que nosotros tenemos que conocer de qué se trata para extirparla de nuestra vida. Violencia, opresión y extorsión. Le voy a poner 3 versículos bíblicos y ya lo voy a dejar en paz en unas 2 horas. Dele un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Mire este verso. Isaías 33:15. Yo lo puse en 3 versiones distintas. Número 1, la versión 1909 antigua. El que aborrece la ganancia de violencias. Número 2, el que aborrece el lucro de la opresión. Número 3, el que aborrece la ganancia de la extorsión. Cuando usted busca el término, el concepto en el diccionario de la palabra extorsión, se da cuenta que es un término que se está utilizando ahora. Y por eso le digo, no desde la cárcel para sacarle la plata a la gente, no. Desde los púlpitos para amenazar a la gente. Es impresionante. Es muy lamentable que en 1517 Martín Lutero se haya peleado con la Iglesia Católica porque vendían indulgencias para poder hacer el templo que ahora tienen allá en el Vaticano, en la Plaza San Pedro. Y el delegado del Papa iba y decía, sonando la moneda, cayendo la moneda en el alfolí y saliendo un alma de purgatorio. La historia, yo no estoy hablando mal en contra de nadie, la historia, si a usted no me lo cree, vaya y léalo. La historia relata de un hombre que pagó por anticipado un pecado que iba a cometer. Y el pecado que iba a cometer era que iba a golpear, le iba a dar una gran paliza a un hombre. Y el delegado le dijo, está bien, y le aceptó eso. Y no sabía que la paliza era para él. Eso es la historia. Lo terrible es que eso fue en 1517 y ahora en el año 2010 los canales de televisión evangélicos, con sus honrosas excepciones, se dedican a sacarle plata a la gente, extorsionándolos, diciéndoles que van a hacer un pacto. Traiga su dinero, tráigalo aquí, lo vamos aquí poniendo la plata y se va el cáncer, se salva a su hijo que anda en las drogas, solo traiga bastante. Es impresionante que se atrevan a decir del tamaño de su deuda tiene que ser su semilla. ¿Cómo así si la Biblia dice que nosotros debemos de dar según lo que tenemos y no lo que no tenemos? ¿Cómo va a ser posible que el pueblo de Dios se le esté extorsionando por medio de argucias para enriquecerse? Eso se llama violencia. Y permeó la capa de la iglesia, se metió como por ósmosis a la iglesia. No a la extorsión. Yo por eso me tomo 5 minutos en la iglesia todos los días
me tomo 5 minutos para enseñarle a la gente un poquitito de cómo se hace para dar. Porque ellos están enseñando codicia. Y yo tengo que enseñarle a la gente que dar es una bendición. Pero que no se debe dar por codicia, pero que sí trae bendiciones. Por ejemplo, ya solo le voy a mencionar un ejemplo, hermano. Ya lo voy a ir dejando en paz. Cálmese, si no son las 9. A mí el apóstol Germán me dijo, aquí a las 9 es el problema, pero antes date gusto. Ahorita me estoy dando gusto. Hasta se me olvidó lo que le iba a decir. No se me olvidó, oigan. Allá estaba Balaam queriendo maldecir al pueblo. Y cada vez que se subía, iba a pronunciar su maldición, se le cruzaban los cables y empezaba a proclamar bendiciones. Lo veo, pero no ahora. Un cetro saldrá de la casa de José, aplastará las sienes de Moab. Y empezaba a bendecir a Israel. Y Balac, ya cállate que me desesperas. Te contraté para maldecir. Está bueno que no los maldigas, pero tampoco los bendigas. Y viene el Señor y le habla a Israel y le dice: cuando Balaam te quiso maldecir, Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición. Pero óigame, denle un aplauso al rey y voy a continuar. Oiga esto. ¿Sabe qué dice a continuación? Porque Jehová tu Dios te ama. Cuando yo leí ese verso, mi mente voló hacia el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice: Dios ama al dador alegre. Es cuando alguien da con alegría de corazón, no con codicia. Cuando alguien da con alegría, ahí ya viene el momento de la ofrenda, papito lindo. Yo esto lo traía de mi trabajo, esto es lo que a mí me ha costado, Señor. Esto es el sudor de mi frente, pero lo traigo para ti, es parte de mi vida. Y lo hace con alegría. Entonces Dios dice: te amo. Te amo mucho, hijo mío. Cualquier brujo, chamán, nahual que te maldiga, le convierto su maldición en bendición. Los voy a obligar a que te bendigan. Los voy a obligar a que proclamen bien sobre ti, porque te amo, me enamoré de ti. Denle un aplauso bien fuerte al rey. A mí me gusta dar, pero con alegría. Yo espero un momentito así de que en la alegría, aleluya, ahorita estoy alegre, aleluya, vámonos pues. Bueno, pero sigamos. 5 minutitos y ya, tranquilos. La otra palabra es la 5065. Esta palabra, como usted puede ver ahí, se dice nagas. Impresionante. Esta es la Biblia del año 60. Quiero que me haga el favor de leer este verso en voz alta, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora una preguntita. Ni sabe cuál es la palabra nagas ahí. Cobrador de impuestos.
Es impresionante, hermano. Que la Biblia y el hebreo, el idioma hebreo, relacione el exceso de la cobranza de impuestos. Repito, no estoy hablando yo de la superintendencia de tributos, o como le dicen allá en Estados Unidos, del IRS. Estoy hablando nuevamente que eso permeó la capa de la sociedad, de la iglesia, y se llegó cobradores de impuestos. Tuve que liberar. El Señor me mostró cómo hacerlo. Tuve que liberar a unas personas que habían hecho un pacto, de esos pactos que le estaba hablando hace un ratito. Yo, hermano, ¿y ahora qué hago? Fíjese que yo pacté con Dios, hermano. Yo no sabía esto que usted me está diciendo. Y dije que iba a dar todo mi sueldo por un año, hermano. Y ya mis muchachos están muriendo de hambre. ¿Y ahora qué hago, hermano? Porque no le puedo fallar a Dios. Y una persona, por cierto, que hasta me llevó un contrato que le hicieron firmar en una iglesia. Gracias a Dios el contrato no estaba legalizado por notario, pero le hicieron firmar un contrato. Cuando me lo llevó me dio tanta cólera, hermano. Me dieron ganas de llorar, pero también me dieron ganas de pegarle a alguien. De hacer un mi chicote, ¿va? Así como le hizo el Señor. Pero ¿cómo es posible? Le dije, mira, mi hijita, le dije a la ovejita, con todo respeto, dame esa cosa. Pero el Señor me habló y me dijo que una autoridad apostólica puede quebrantar un pacto hecho con esas argucias. Y me dijo, ¿cómo? Mañana le cuento. No, de una vez, mejor de una vez. ¿Sabe cómo? El asunto de la autoridad no es lo que la mayoría de la gente piensa. El que descubre lo que es verdaderamente la autoridad se rayó. La autoridad es más o menos es como que, pongamos que esta es mi billetera, ahí hay una persona y yo digo, yo te entrego mi billetera. Tú la usas como quieras. La autoridad es más o menos, a mí Dios me dio autoridad sobre mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera. No debo de hacer lo que quiera, pero sí puedo. Me dieron autoridad sobre mi vida. Entonces vengo yo, se la entrego a Dios a través de un hombre de Dios. Por eso hay que ver quién lo cubre a uno también. Entonces vengo yo con un hombre y le digo, aquí está. Ahí está mi autoridad. Usted me dice y yo hago. Yo así trabajé con el hermano Otto, el papá de Cookies. Prácticamente le dije, aquí está mi autoridad. Él me dice, yo hago. Dios me dijo que dejara mi trabajo, pero yo no te puedo pagar lo que vos ganás, me dijo. Y perdón, con todo respeto, hermano Otto, yo no vengo a pedir trabajo, solo vengo a poner a los pies lo que el Señor me dijo. Ahí se lo dejo. Y alguien me dijo en alguna oportunidad, pero qué tonto, porque eso es peligroso. Sí, pero si uno sabe que a la persona a la que le está entregando su autoridad tiene temor de Jehová, entonces las cosas cambiaron. Entonces yo entrego mi autoridad, pero viene la Biblia y dice, la autoridad que a mí me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, no es para destrucción, sino que para bendición, para edificación. Entonces yo he comprendido, el Señor me ha hecho comprender que cuando una persona ha estado bajo una
cobertura de tiranía, de despotismo, de extorsión, en donde le sacaron el jugo. Y esa persona lo primero que tendría que hacer es salirse. Fíjese, no estoy viniendo a sacar a nadie de ninguna iglesia, pero lo primero que tendría que hacer es salirse de esa cobertura. Y llegar con una cobertura, con otra cobertura, que sea un hombre temeroso de Jehová, a decir, quiero esta cobertura. Una vez que entregó esa autoridad, decir, yo hice un pacto en aquella cobertura. Ah, pues yo lo anulo, le dice la cobertura, ¡fa, fa! Y se queda libre. Así de sencillo. Hermano, y no hay que gritar ni ponerse 7 días en ayuno, no. Esto es por fe. Voy a seguir un ratito más. Padre Santo, ayúdame por favor. Voy a saltarme este verso. Este también. Es el mismo. Si usted se da cuenta, es el mismo. Mire, Isaías 3:5, Isaías 3:5, Isaías 3:5. Pero estoy buscando la versión. Esta versión no es mi preferida, pero en este versículo y al chequearlo con diccionarios es interesante, porque la palabra que se utiliza acá no es cobrador de impuestos, sino que maltratarán. Se maltratarán. Entonces el maltrato es violencia. Aleluya. Ay, ay, ay. Ya con esta me despido. Le voy a poner ejemplos de maltrato que parecería que no fueran maltrato o que no fuera violencia, pero lo son. El maltrato puede estar en su casa. El maltrato puede ser cuando su hijito, usted le empieza a decir cosas que jamás le debería decir. Mi hijo, fíjate que a vos te íbamos a poner como nombre Mandrake, el mago. ¿Y por qué, papá? Porque vos no estabas planificado, manito. Estábamos utilizando todos los métodos anticonceptivos con tu mamá, pero te nos colaste, veniste, caíste aquí, pero no te teníamos planificado. Entonces que yo no era amado en este lugar. Bueno, no eras esperado, ni modo, ahora veniste, ¿qué podemos hacer, va? ¿Es un maltrato? A David lo maltrataron. Solo estos son los hijos que tienes. Bueno, hay uno que está cuidando las... ¿Ese era maltrato? Eso es violencia. El menosprecio es maltrato, el maltrato es violencia. A mí no me gusta como pastor, le digo esto, a mí no me gusta cuando los hermanitos, para pasar un buen momento agradable, risueño, empiezan a agarrar a un hermano y lo hacen ceviche. Supuestamente por algún defecto del hermano, y lo empiezan a agarrar. Eso no es tener creatividad, hermano, eso es antideportivo, hombre. ¿De qué cuenta se va a poner a tomar a un hermano que usted no sabe si le molesta que le digan que es chaparro, o que es alto, que es gordo, que es negro, colocho, pelón, lo que sea, y lo agarra? Ahí vamos, ahí vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Gracias a Dios. Si es pelón, gracias a Dios que ya no sos católico, porque te tendrías que persignar desde aquí. Y entonces todos, y él ni modo, ¿qué va a hacer? Y vamos, el otro ya empezaron, y vamos con el otro, y vamos con el otro, y vamos con el otro. Qué noche más bendecida la que pasamos. Pero hay que preguntarle a él. Maltrato es violencia. Muy legalista, hermano Sergio, ¿no? El silencio
otorga, ¿verdad? Seguramente soy legalista, pero no importa. La cuestión es que nosotros no debemos de maltratar a la gente, debemos de animarla, enseñarle nuestro amor, que se mire Jesucristo en nuestra vida hacia ellos, que se manifieste el Señor hacia ellos. ¿Cuánta gente, hermano, viene menospreciada del mundo? Yo eso se lo he compartido varias veces que he venido acá, le he contado esto y no me cansaré de decirlo. En mi país, cuando una mujer daba a luz hace algunos años, daba a luz un varón, se ganaba la gallina. Pero cuando daba a luz una mujer, lo que se ganaba era una paliza. Eso quiere decir que una forma de maltrato la han sufrido constantemente las mujeres. Está comprobado que las mujeres profesionales ganan menos que sus colegas varones. Es mujer. Es mujer. ¿Y eso qué? Es menos. Hey, estoy hablando con usted. ¿Es menos? De ninguna manera. No se me ponga violento, hermano Sergio, no se me ponga violento. Lo tenemos que extirpar de nuestras congregaciones. ¿Por qué razón no puede subir una mujer y predicar? Si la Biblia no lo prohíbe. Bien, hermano, usted no ha leído ese verso que dice: no permito a que la mujer ejerza autoridad ni que enseñe. Sí, pero esa es una palabra que se dice didascos y solo aparece para los apóstoles. Pero hay 11 palabras más para enseñar y predicar que sí las puede utilizar la mujer. ¿Y dónde dejan los niños? Sí, hermano, se llenó la iglesia, hermano. Vinieron un montón de gente, está de pie. Vayan al área de niños y se traen las sillas de los patojitos. Los que vinieron temprano, los niñitos que vinieron temprano, sus padres los trajeron, quítenlas, porque los adultos, sí, pero los adultos vinieron tarde. Nosotros tuvimos un retiro de niños ahora que estuvimos en el retiro de Semana Santa, hermano, glorioso. Y los niños lo estimaron mucho, mucho, a todos. Solo con el hecho de que llegaran los apóstoles, los bendijeron a los niños, hermano. ¿Quién los calla ahora? Y la Biblia dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Y en el contexto dice: fundaste la fortaleza. Entonces no podemos hacer violencia menospreciando, hermano. Bueno, ya lo voy a dejar en paz. No menosprecies nunca, porque es violencia. Es violencia. Mucho menos en tu casa. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Le dicen a los niños, ¿verdad? Yo le voy a ser sincero, yo quería ser policía. Pero es que como me gustaba, cómo brillaba la cachucha esa, que se fue esa parte de aquí de la visera, que brillaba así de negro como de, ¿cómo se llama esa cosa? De charol, ¿verdad? Eso me gustaba. Y yo tenía mi tío que trabajaba en la Guardia Presidencial y que usaba unas botonas, una motona Harley Davidson y unas botas y 2 pistolas, no una, 2. Entonces yo quería ser motorista. Pero hay muchachitos que uno les pregunta: ¿usted qué quiere ser? Astronauta. Está loco, mijo.
Estás loco. Aquí no tenemos ni cayuco. ¿Cómo vas a creer que vamos a ir? ¿Cómo vas a creer? Estás loco. Y en la próxima reunión de familia, ni saben lo que quiere ser este pobre ingenuo. ¿Qué quiere ser? Astronauta. ¡Ja! Toda la familia. Y ya le clavaron de apodo el supersónico. Violencia, maltrato. Que salga la violencia de nuestras casas. Hermanos, varones que están en este lugar y que abusan de sus mujeres y de sus hijos. Quisiera enardecerme en contra de ustedes, pero en este momento no puedo. ¿Sabe por qué? Porque si usted abusa con violencia verbal, física a su cónyuge y a sus hijos, es porque usted tiene una réplica y usted fue abusado también. Y yo lo que le digo es que Dios lo puede librar de eso. Y quiero finalizar, aunque este es un tema como para hacer preguntas y toda la cuestión, porque es un tema de una enseñanza escatológica, pero yo siento el momento devocional, sé que ya va agarrando el tiempo, pero por eso empezó el culto más temprano hoy. Yo quiero ministrar a los hombres y mujeres que saben positivamente que son violentos. Y que quieren ser libres de eso. Y en el nombre de Jesús, le invito a que venga aquí al frente, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y la violencia es un pecado y pasar al frente es una forma de confesión. Venga para acá, porque la violencia debe ser extirpada de su vida. Usted no fue llamado para ser violento. Al contrario, la Biblia dice que debíamos de ser mansos y humildes de corazón, y entonces íbamos a hallar el reposo para nuestras almas. Dios te va a liberar esta noche. Debes de creerlo. Me recuerdo, mientras están pasando, porque hay mucha gente que está viniendo, me recuerdo de un caso que me comentó precisamente el apóstol Víctor Archila, de un hombre que era sumamente violento, porque cuando era niño y él se orinaba en la cama, su papá lo vejó, lo humilló en público. Y un espíritu de violencia se apoderó de ese muchacho en ese momento. Tú no has sido llamado para ser violento. En nuestra sociedad se cree que el hombre violento es el macho, pero lo siento mucho, el hombre perfecto era Señor Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Ahora desde luego es adorable, es Dios, y fue manso y humilde de corazón. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, mira toda esta gente que viene al frente confesando, Señor. Yo me vengo tomando de tu palabra que dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, el cual es el jefe, el general en jefe de todas las huestes espirituales, en el nombre de Jesús vengo echando fuera espíritus de violencia. Vengo desarraigando toda violencia que fue incrustada y empezó de una manera carnal, pero que incluso pudo haber terminado de una manera espiritual, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, violencia que te ministraron tus padres
cuando te dijeron que tú eras el que tenías que ser violento para que nunca te hicieran violencia. En el nombre de Jesús lo vengo desautorizando ahora mismo. Yo vengo llamando en este momento al Espíritu que habitó en Cristo Jesús mientras estuvo en la tierra como hombre ungido. Un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio en el nombre de Jesús. Y vengo pidiendo que así como soplaron el espíritu sobre el valle de los huesos secos, venga esos espíritus de parte de Dios que son ministradores a favor de los que habrán de heredar la salvación. Que venga poderosamente, penetre en tus huesos, tal como lo describe la Biblia en Eclesiastés 11:5, que se meta en tus huesos el espíritu de humildad y desaloje en este momento se ha desalojado todo aquello que te ha tenido atrapado, aquella ira reprimida hoy. Vengo sacando con la espada la palabra para que brote de la herida, pero cicatrice también en el nombre de Jesús, para que quede cauterizada esa herida. Ahora, hoy, que salgas de este lugar de una manera distinta. Recíbelo en el nombre de Jesús. Esto es parte de la preparación, el año de la preparación. La preparación, prepárate para el encuentro con tu Dios. Fuera la violencia. Fuera la violencia. Fuera la violencia, fuera de tu casa. Fuera la violencia intrafamiliar, fuera la violencia doméstica, fuera la violencia en lo laboral, fuera el maltrato, fuera la extorsión, fuera la opresión. En el nombre de Jesucristo, en su lugar venga la justicia de Dios en tus entrañas. Sí. Ese himno debes hacerlo como una oración para ti. Ayúdame, Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. Mientras tú sigues orando y mientras seguimos cantando, yo quiero levantar estas peticiones de oración que vinieron al frente, pidiéndole a mi Padre que tenga misericordia. Señor, por favor, mira estos niños que han sido secuestrados. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano poderosa y que en medio de una situación tan escandalosa, tan traumática, tú glorifiques tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Toda aquella violencia que él ha estado haciendo, echa a tu pueblo. Yo estoy levantando mi petición delante del trono. Estoy apelando al trono de la gracia para que tú ayudes, para que nadie se amargue por las injusticias de la violencia. Y en su lugar venga la tranquilidad, Señor, la paz que gobierne nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras mentes. Levanto estas peticiones. Ten piedad de tu pueblo. Te lo ruego, por favor. Díselo. Ya no quiero ser más yo. Sí, Señor. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Grande es el Señor. Señor, Prepara tu novia. Mirra llegado es. cámbiame, Señor, En los perfumes, en los aceites, en los jalones cámbiame, Señor, de las doncellas. ya no Prepara tu novia, prepara tu novia, prepara tu novia. Preséntatela a ti mismo, una novia pura, sin mancha, sin arruga. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Jesús, por favor.
Así como te manifestaste a nosotros, manifiéstate hoy en nosotros, por amor a tu santo nombre. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, amor. Puede decir usted, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor.